Introducción. Educación platónica. Integrantes por los cuales está conformado el diálogo: Juan, Elliot, Arat y Alejandro. La referencia bibliográfica sobre la cual está basado este diálogo es Bowen J. H. P. 2011 Teorías de la educación. Innovaciones importantes en el pensamiento educativo occidental. El objetivo de este trabajo es de índole explicativo, en el cual se busca dar a conocer cómo coincidía la educación Platón, tomando en cuenta los siguientes factores para desarrollar la exposición del tema: un contexto sociocultural, intelectual, biografía del autor, noción del hombre, noción de la educación, fines de la educación, sociedad para la que se forma, proyecto educativo, recursos empleados, manera de evaluar y papeles de los sujetos en la educación. Contenido. Proyecto educativo basado en la noción de la educación platónica. Conclusiones del proyecto. Contexto sociocultural e intelectual. Biografía del autor, la noción del hombre, noción de la educación, fines de la educación, sociedad para la que se forma, proyecto educativo, recursos empleados, manera de evaluar, papeles de los sujetos en la educación. Biografía de Platón. ¿Quién es Platón? Fue un filósofo griego nacido en Atenas en el año 428 a.C., hijo de Aristón y Períctone, ambos de una clase privilegiada. Fue discípulo de Sócrates, fundador de la academia donde enseñó sus famosas doctrinas y escribió los 25 diálogos, que son el primer gran sistema filosófico del mundo. ¿Crees que Platón compartía ideales con Sócrates? Sí, ¿Por qué? Platón, al ser discípulo de Sócrates, fue instruido por él y de alguna manera influyó en la filosofía de Platón, sentando las bases para la construcción de su corriente filosófica. ¿Sabes cuáles fueron unos de sus principios? Realmente desconozco algunos de estos principios. No te preocupes, te comentaré algunos de estos principios, los cuales serán el uso de figuras retóricas para explicar la realidad y la virtud como herramienta elemental para llegar a la felicidad, ya que decía, actúa bien y serás feliz, algo que Platón de manera indirecta trata todo el tiempo. Platón desarrolló tanto su corriente ideológica que fundó la primera escuela de la historia, llamada la Academia. ¿Qué era la academia? Permíteme contestarte, Juan. La academia, conocida así por el antiguo héroe Academio, era una escuela de la filosofía dedicada a la investigación de la naturaleza absoluta de todas las cosas. Establecida en un seto cercano al gimnasio, esta continuó su funcionamiento después de la muerte de Platón y por más de 900 años fue el centro intelectual más importante del mundo antiguo. Fue clausurada por el emperador Justiano en el año 529 de nuestra era. Dejó los primeros cimientos y la base y estructura de estos. Otros filósofos crearon sistemas similares donde impartían su propia manera de pensar y sus conocimientos a los diversos estudiantes que se formaban en estas instituciones o sistemas. Noción del hombre según la escuela platónica. Como sabemos, Platón, para desarrollarse filosofía, debió haber concretado algunos otros conceptos. No es la excepción en el caso del hombre. ¿Cómo lo coincide? Principalmente dijo que su esencia era el alma, no el alma que se conceptualiza actualmente, más bien la razón, la cual se encuentra confinada en el cuerpo, mas no es la misma vertiente. A este Platón lo refirió como la cárcel del alma. Para definir de mejor manera al hombre, Platón utilizó la teoría del mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Y qué son el mundo sensible y el inteligible? El mundo sensible es todo aquello que es tangible y se puede percibir a través de los sentidos, ya sea por medio de la vista, tacto y oído principalmente. El mundo inteligible es el mundo que no se ve ni se puede tocar, solo se puede pensar. En este hay libertad de abstracción y no se tienen formas concretas de la realidad. Sin embargo, Platón dice que es crucial pasar por el mundo inteligible para reconocer lo sensible, para así iniciar el conocimiento, mejor dicho, el reconocimiento. ¿Y por qué mencionas el reconocimiento?
Platón creía que el hombre tenía conocimientos, habilidades y destrezas preexistentes, y para desarrollarlas habría que recordarlas en conjunto en la interacción del mundo sensible. Comentas que Platón creía en el alma del hombre. ¿Podrías comentarme más acerca de eso? Por supuesto, el alma para Platón, como anteriormente lo mencioné, era la esencia del hombre. Su esencia en sí, porque a diferencia de los otros animales, la razón era aquello que hace diferente al hombre de la bestia, ya que al igual que los animales cuentan con necesidades fisiológicas, pero ellos no ostentan la razón. Algo que es muy importante mencionar es cómo Platón se hizo consciente de qué es ser un hombre, y por ende sabría cómo educarlo. Theor de los metales, según Platón. La Grecia de Platón es una sociedad dividida en clases sociales. En la República Ideal de Platón, las clases sociales no desaparecen, pero los gobernantes pueden provenir de cualquier clase social, ya sea de reyes, filósofos, hombres de armas o productores, mercaderes y comerciantes. Dicho de otra manera, de la clase de oro, de la de plata o de la de hierro y bronce. En el diálogo de la República de Platón dice: más podrá ocurrir que en un ciudadano de la raza de oro tenga un hijo de la raza de plata, que otro de la raza de plata traiga al mundo un hijo de la raza de oro, y que otro tanto ocurra a las demás razas. También se menciona lo siguiente: el dios ordena ante todo a los magistrados que cuiden y atiendan principalmente al metal de que se componga el alma de cada niño, y si sus propios hijos tienen alguna mezcla de hierro o de bronce, no quiere el dios que en modo alguno hallen gracia ante los magistrados, sino que éstos los regalen al estado que les convenga, sea el del artesano o el del labrador. Dando a entender que quiere asimismo que si estos últimos tienen hijos que dejen ver oro o plata en su composición, sean elevados los unos a la condición de los guerreros y a la de los magistrados los otros, porque hay un oráculo que dice: la república perecerá cuando sea gobernada por el bronce o por el hierro. En conclusión, significa que los magistrados y los gobernantes deberían ser seleccionados con base en sus aptitudes y no en su origen de clase. Entonces, para empezar, ¿cuál era la noción de la educación según Platón? Según Platón, la educación permite al hombre superar el sentido común, transitar de la realidad sensible a la realidad inteligible. Dicho de otra forma, transitar de lo aparente a lo verdadero, pues el verdadero conocimiento versa sobre lo inteligible, no sobre lo sensible. Lo material individual y concreto quedan fuera de toda reflexión filosófica. También la educación es un proceso de transformación interior que busca la esencia de la persona, es decir, conocerse a sí mismo, y se encuentra íntimamente relacionada con la justicia, con la posibilidad de formar hombres justos. En este proceso, la filosofía, que es el saber que lo hace posible, tiene una función importante, ya que se convierte en la energía capaz de llegar a la justicia. Y no te olvides de mencionar que la educación propuesta por Platón tiene como fin la formación de los futuros gobernantes, en la verdad, el bien y el dominio de sus pasiones. Por consecuencia, la noción de la educación de Platón, la noción de la escuela platónica, ¿es similar? La noción de la escuela platónica seguía y se basa en la noción y los principios de Platón. Eran similares, pero tenían por consecuencia diferencias respecto a la interpretación que quería dar Platón y que la escuela platónica interpretaba tanto como llevaba a cabo. Las similitudes se veían así como el énfasis de la virtud, la ética y la filosofía, siendo estos pilares de los individuos y la construcción de una sociedad justa y armoniosa. En cuanto al papel de los sujetos, la escuela tenía una estructura de pensamiento. Por ello, de maneras particulares, se concebían al maestro y al alumno. ¿Cuál era el papel de cada uno de estos dentro de la escuela platónica?
Quisiera comenzar diciendo que, para ser un filósofo de la escuela de Platón, deberías estar en un nivel socioeconómico al menos medio, ya que los esclavos no tenían derecho a muchas cosas, una de ellas la educación. Platón consideraba que a las clases bajas solo había que dotarlas del conocimiento necesario para desarrollar sus labores domésticas de buena manera. Y en cuanto a sus recursos y contenidos, ¿qué enseñaba Platón en la academia? ¿Y de qué manera le enseñaba? Te explico. Las principales materias que impartían en la academia eran filosofía política, del lenguaje, de la educación, ética, antropología filosófica, psicología, cosmogonía, epistemología, gnoseología y cosmología. Platón utilizó pedagógicamente los mitos para expresar su teoría de las ideas de manera eficaz, aunque no argumentativa, ya que el mito es una representación, mas no una filosofía en sí. Los principales recursos que utilizaba Platón para enseñar también fueron el diálogo socrático, que consiste en hacernos preguntas que nos induzcan al pensamiento y a la reflexión, nos permite ahondar en nuestros pensamientos para cuestionar nuestras ideas preconcebidas, encontrar nuevas perspectivas y responder a nuestras interrogantes. Para Platón, ¿qué significado tiene la dialéctica? Para Platón, la dialéctica tiene varios significados. Tres de ellos son los siguientes: arte del discurso, arte de la discusión y filosofía o sabiduría. La dialéctica no debe confundirse con la retórica sofística, que tiene como fin conmover y no realmente convencer. Contrariamente a los grandes discursos que los sofistas pronunciaban, Sócrates basó su práctica en el diálogo, donde da peculiar importancia al lenguaje, por considerar que el crecimiento intelectual se da en el proceso de hablar y de pensar, y de la unidad existente entre ellos. No dio tanta importancia a la escritura, ya que consideraba que la verdad no se alcanza con grandes discursos escritos, sino mediante el diálogo. ¿En qué consiste la dialéctica como filosofía? La dialéctica, como filosofía o sabiduría, es el saber reservado a filósofos y gobernantes. La verdad se conoce por la ciencia, no por la conjetura. Esto quiere decir que se conoce mejor un objeto por la ciencia. ¿Qué era aquello que Platón deseaba impartir y por qué? Para Platón, la educación debería empezar con la gimnasia y la música. La gimnasia para formar el cuerpo y la música para formar el alma. Aquí podemos darnos cuenta cómo es que Platón pensaba en la dualidad de lo sensible e inteligible. Como observamos, Platón primero se enfocaba en comprender lo sensible, para posteriormente pasar al mundo inteligible. Por ello, comienza su escuela con la gimnasia, posteriormente la filosofía, y como él consideraba que no todos tenían la capacidad mental para pasar de las formas sensibles a las matemáticas como dialéctica, solo los mejores deberían estudiar. Con todos estos saberes que mencionas, el punto de Platón era explicar la fisis y posteriormente, con ayuda de los aristos, traducirle lenguaje de la fisis en matemática, la cual es una manera de darle alma, ya que permanece, existe y es inmutable, lo que permite su comprensión. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza según la filosofía de Platón? La enseñanza tiene como propósito que el hombre busque dentro de sí la idea originaria del alma, su condición humana natural, que es condición innata. La enseñanza está dirigida a la forma o idea originaria del alma. Por tanto, el conocimiento que se enseña no corresponde a simples conceptos, sino al desarrollo de potencialidades. Por lo tanto, enseñar es guiar en el camino de la reflexión para que el sujeto le dé forma a su alma. No se trata de cuestiones de carácter técnico como las dinámicas grupales, métodos de enseñanza, juegos para llamar la atención en clase o algo tan común en la educación básica.
Entonces se trata de conducir al alumno al conocimiento de sí mismo, como le indica la frase escrita en el templo de Delfos, que Sócrates hizo suya. Conócete a ti mismo, lo que quiere decir que cada hombre debe arribar al conocimiento del contenido de su alma. En conclusión, consiste básicamente en guiar para formar el alma del hombre a un saber filosófico, pues no puede haber verdadera enseñanza si ésta no se cimienta en el amor a la sabiduría, en el deseo por el saber y en la necesidad de la búsqueda de la verdad. La enseñanza es el despertar en el alma de los sujetos, el amor a la sabiduría es un proceso individual de transformación. En el momento de terminar el estudio, ¿de qué manera sabía Platón que tenían los conocimientos adecuados sus alumnos? Estos eran similares a los métodos para llegar al conocimiento. Son el diálogo socrático, el cual consiste en interrogar la fiabilidad de tus conocimientos preexistentes. La reflexión, según Platón, consiste en permitir que el alma se encuentre a solas consigo misma. Se va hacia lo que es puro, existe siempre, es inmortal y siempre se presenta del mismo modo. El alma solo es inteligible por las ideas. La observación del mundo exterior condujo a una conclusión inseparable de la primera. La naturaleza solo es inteligible por las ideas. Esto me hace dar cuenta de cómo Platón empezó, aunque de manera indirecta, los principios para concretar el método científico. Pero aquí me surge otra duda. ¿Cuáles son las virtudes del hombre? Bueno, Platón habló fundamentalmente de cuatro virtudes que son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Todas estas, en su conjunto, están orientadas al conocimiento del bien, por lo que deben regir la conducta de los hombres. Por lo tanto, no se trata de un conocimiento comparable con el conocimiento de los objetos sensibles, dado que se encuentra en el plano de lo inteligible. El conocimiento del bien no es sólo la representación del objeto, sino más bien es la conciencia de la virtud y la virtud no es la conciencia del hombre. Precisamente, quienes se consideraban maestros de la virtud afirmaban que había que depositar el conocimiento y enseñarse depositando en la conciencia del individuo, y únicamente se llega a esto por medio de la reflexión. A este error se debe la formación de técnicos sin alma y de políticos sin escrúpulos. Según la visión de Platón, ¿qué fin tenía el ser educado? Un punto importante era llegar a la virtud como finalidad. Esta permitía, asimismo, llegar a la plenitud, a la dominación de los impulsos, principalmente de las riquezas, desprendiéndote de ellas, la glotonería y el orgullo propio. Eso es verdad. Además, había otras personas las cuales eran la médula de la educación platónica, a quienes se dirigía mayormente el modelo de Platón, los filósofos rey. Estas personas eran virtuosas en sí mismas, debiesen haber alcanzado la sabiduría, útil para saber qué camino tomar y cómo dirigirse en sus decisiones, dando respuesta a problemas sociales, económicos y políticos. Otro aspecto que deberían poseer era la templanza. Cualquier hombre que quisiera ayudar a su pueblo debería estar capacitado para no ser cegado por el enojo, el rencor o la furia, buscando así la respuesta objetiva y actuando de manera serena, de tal manera que no hubiese perjuicios por la afabilidad de una persona. Una característica más es la fortaleza. Esta preparaba a los filósofos reyes para los problemas citados, a ser resilientes en la adversidad y valientes en la toma de decisiones, ya que las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Por último, la justicia, siendo la más importante. Es interesante. ¿Podrías desarrollar el punto de la espiritualidad? Claro, Platón al creer más allá de un mundo visible creía en la transformación del hombre,
y para llegar a esta transformación era necesario transitar por el conocimiento. Esto a su vez te dotaría de virtud, te haría más sabio, justo, con templanza y fortaleza. Esto en el mundo sensible. Posteriormente era necesario morir y así llegar a transformarte como ser inmortal. ¡Wow! Me parece increíble el hecho de pensar como Platón, aun si algunas etapas de los hombres no parecían para nada virtuosas. A través de la educación se transita por cada una y el resultado es la evolución. En términos sensibles, llegar a ser un filósofo rey, capaz de dirigir a un pueblo a la paz y al bienestar. Con este plan de estudios se busca formar a individuos integrales y críticos con base a lo visto de Platón, logrando así el desarrollo en diversas competencias para ser personas aptas respecto a los ámbitos que se le exigen. Implementando un conjunto de criterios para que los individuos sean competentes y tengan un desarrollo, no solo siendo sujetos que son pasivos al recibir diversos conocimientos, sino siendo activos y competentes en un mundo que les exige serlo. Logrando así el desarrollo de aptitudes emocionales y físicas, para que el individuo se conozca en todos los aspectos y tenga un gran control de sí mismo como tanto de su entorno. Las materias fueron sacadas del modelo original de Platón, puesto en práctica dentro de la academia, ya que la misma historia nos permite ver que aquellas materias lograron crear conocimientos comprobables y concretos. Por ello es importante rescatarla en cuanto a materias se refiere. Estas materias son pensamiento crítico analítico, para que el alumno teorice y explique su tesis; desarrollo del lenguaje, permitirá una comunicación correcta y la difusión de la misma de manera eficiente; gimnasia, desarrolla al individuo de manera corporal y le permite tener una salud mental; pensamiento matemático dialéctico, permite que el alumno capte y explique la realidad de manera concreta y los menos falible posible, logrando un lenguaje universal; valores para la justicia. Esto engloba el buen comportamiento, el crecimiento del ser y la conciencia de la paz. De esta manera tiene conciencia sobre las sociedades, empleando métodos para lograrlo. Está delimitada para crear una persona consciente de su entorno, que actúa de acuerdo a una axiología platónica. Esto es para lograr el desarrollo de la sociedad de la mejor manera posible en ayuda del modelo platónico. Así concluimos nuestro plan de estudios agradeciéndoles por su atención. Muchas gracias.